Hola queridos amigos, bienvenidos al segundo programa del ciclo 2020 de Contracara, aquí en TLV1, toda la verdad primero. Quiero agradecer enormemente todos los mensajes que nos han enviado, todas las muestras de afecto, gracias, todas las recomendaciones que nos han hecho. Espero que este año sea un año potente, ¿no? Por lo menos vamos a declarar la guerra a todo lo que sea el mal, la avaricia, etc. O sea que nuestro trabajo va a ser doblemente esforzado, doblemente duro, pero trataremos de poner, como se dice en criollo, toda la carne al asador. Ustedes saben que TLV1 funciona con su aporte, así que los invito a ver esto. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, como verán, nos vamos modernizando en la forma de pedir la ayuda y el acompañamiento de todos ustedes. Así que todos los que puedan, nuestro mayor agradecimiento. Vamos de lleno al programa. Vemos hoy en Argentina, hemos escuchado las palabras presidenciales. Ayer, cuando salga este programa va a ser un poquito más tarde, pero el domingo 1 de marzo el presidente de la República dio su mensaje en el Congreso, la Asamblea Legislativa, inaugurar las sesiones del Congreso y planteó un programa de gobierno que parece haber sido igual al presentado cuando asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre del año pasado. La realidad es que estamos viendo un camino, que yo dije en programas anteriores, que había que dejarlo andar por lo menos 90 días, como decía el general Perón, hay que dejarlo marchar para ver de qué lado renguea. Y vemos que el rengueo es un poco muchos deseos. Los deseos no son las realidades, porque vivimos una época muy conflictiva, muy difícil. Y creo que el presidente en algunos aspectos también colabora, especialmente el tema de la vida, que planteó que iba a mandar de vuelta el proyecto de ley del aborto, cosa que nos afecta a todos, después de haber sido un presidente que estuvo en Roma, que habló con el Papa, que comulgó, ¿no es cierto?, y comulgó con su concubina, y sin embargo, pareciera como que esto no tiene un sentido real de lo que pensamos como católicos, ¿no?, como familia. Evidentemente el presidente está obsesionado con presiones que debe recibir políticas, presiones internacionales, lo que sea, pero que tiene en la cabeza cumplir el mandato de lo que fue uno de los financistas de su campaña, que es el caso de Hugo Sigman, ¿no?, un empresario argentino de origen judío del ex Partido Comunista, por supuesto ricos, como todos los que salen del Partido Comunista terminan siendo grandes empresarios, ahí lo vemos al Credit Corp y tantos otros, pero sin embargo es el mayor proveedor a través de sus laboratorios de misoprostol, que es el abortivo más importante que existe en la Argentina y que de alguna manera se provee a las provincias y a la nación a través del Ministerio de Salud. Así que bueno, vivimos una cantidad de contradicciones. A veces nos es difícil entender la política del hoy, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, pero para eso necesitamos personas que nos puedan orientar un poquito. Para mí es un gusto compartir este programa, analizar esto y otras cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestra argentinidad, nuestra forma de ser. Y para mí es un gusto compartir el programa con el profesor Alberto Buela. ¿Cómo andás, Juan? Un placer, Alberto, tenerte acá, aparte de saber que Alberto es uno de los mayores promotores de la metapolítica, ¿no es cierto?, en Argentina, ha dictado varios cursos al respecto, produce el programa Disenso, dirige la revista Disenso, escribe numerosos libros, como por ejemplo este último que está por publicar, que se llama Virtudes contra Deberes. No sé si tenemos, ahí tenemos, así, sale en bruto, así calentito. Sí. ¿No es cierto? Todavía le falta la imagen. Una prueba de galera. Una prueba de galera, bueno. Sí. Que tiene que ver, por supuesto, que está prologado por uno de los grandes cabezas españolas, que es en el caso de Dalmacio Negro Pavón. Sí. Así que Dalmacio me mandó hoy, casualmente, el prólogo.
Mirá. Ya tiene él casi 89, 90 años. Mirá. Tardó como 2 meses en escribir el prólogo porque en el ínterin creo que chocó, se enfermó la señora. Mirá. Bueno, perdió los originales que le había dado, no los encontraba en la computadora, se los mandé de vuelta. Entonces mandó un lindo prólogo, es un libro de unas 130 páginas, una cosa así, pero en 130 páginas él escribió un libro de 16 páginas o 20 páginas. Mirá. Así que se extendió mucho porque el tipo es este gran profesor, es un jurista, se ocupa mucho del tema de la filosofía del derecho, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales de España, es autor es un políglota, es autor de una cantidad enorme de libros sobre el tema de él, que es casualmente la filosofía jurídica y la politología. Y bueno, y él está orgulloso me dice en el prólogo, dice que está muy orgulloso de escribir el prólogo. Yo lo trato hace muchos años porque a mí me lo presentó un gran politólogo, para mí el más importante del siglo XX en España, que fue Gonzalo Fernández de la Mora. Es uno de esos 12 grandes que hay en España, bueno, es un grande de España, ¿no? Y de la Mora sí ha sido un hombre prestigiosísimo, y él me lo presentó a de la Mora, y bueno, y tenemos una amistad de un montón de años, ¿no? Bueno, pues, brillante que lo haya prologado. ¿Y va a salir acá o en España? Sale en España, y después de que sale en España, la editorial esta se llama Ediciones Fides. Ediciones Fides. Que se pueden, este es el tercer libro que me publica Fides, que se puede cobrar también. Va a salir en Fides y acá lo va a sacar la editorial Nomos. La editorial Nomos, que ha sacado libros sobre de Dugin, de Diego Fusaro, de Alain de Benoit. Es un licenciado que se llama Andrés Berazategui, que es muy activo Berazategui. Forman parte de un grupo que se llama Jóvenes Pensadores Argentinos, ¿cómo no? Sí, una cosa así, sí. Bueno. Es un grupo de sub 40. Sub 40. Y hay un queda poco para eso. Bueno, ya casi todos van a sub 40, pero él es el mayor y tiene 40. Tiene 40. Pero hay una cantidad de gente joven o relativamente joven que está en ese grupo y se mueven bien, porque en un año sacaron 3 libros. Yo escribí el prólogo de 1 o de 2, ahora no me acuerdo bien. Y me parece bien que tienen mucha actividad esta gente. Alberto, aparte de que ya pasaste, ¿no es cierto?, la prueba de fuego con la salud y todo eso, vamos a tener a Alberto Huela para rato. Hay que decir a la gente, porque yo comenté en mi programa. Fue un susto nada más. Yo comenté en mi programa, andaba mal. Bueno, vos me viniste a visitar 2 veces al sanatorio. No te olvides que una vez viniste con una torta porque era mi cumpleaños. Estaba en el sanatorio en noviembre y después caí en diciembre en Nochebuena y Navidad, que también viniste. No, yo te agradezco muchísimo, fuiste uno de mis amigos que más veces me vino a visitar. Hay que reconocer que queda a una cuadra de la casa de él. Que si no hubiera sido difícil. Si no hubiera sido difícil. No me podía desviar mucho del camino. Alberto, volviendo a lo nuestro hoy en día que vemos, ¿viste? El presidente dio una locución en el Congreso, inaugurando las sesiones del ciclo 2020, pero vemos una presentación fantástica. Pareciera que somos la cereza de la torta, que nosotros vamos a negociar con los acreedores y vamos a imponerle lo que nosotros queremos. Es decir, hay una serie de factores bastante, creo que peca de optimista. Claro, frente a una sociedad que estamos, ¿no? Son discursos, más que nada, son manifestaciones de deseos, ¿no? Entonces las manifestaciones de deseos siempre son sobre el futuro. Y el futuro es inasible. Claro. El futuro es muy difícil de predecir. Uno puede predecirlo si se apoya en datos históricos del pasado, comprobados. Entonces uno dice, bueno, puede ser que... ¿no? Está la probabilidad, pero el futuro, no podemos hablar sobre el futuro, ¿no? Yo te he contado más de una oportunidad lo que le pasó a
¿cómo se llama? A Zeus con Prometeo, ¿no? Cuando quiere la carne, le manda a buscar el buey. Sí. Entonces Prometeo agarra y le pone la carne por un lado y los huesos y la grasa por otro. Y Zeus se lleva la grasa y los huesos y deja la carne. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, de ahí viene que, por ejemplo, se le ofrece siempre a los dioses cera, viene de ese mito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Él le manda a su vez la caja a Pandora y salen todos los males, pero hay un mal que no sale. La gente lo traduce por la esperanza, pero en realidad el texto es el pis, que se traduce por prognosis. Claro. Es decir, es un defecto también que tiene un mal que tiene el hombre, que no puede conocer el futuro. Claro. Está ya en el mito de Prometeo. El hombre no puede conocer. Y estos discursos así, que son manifestaciones de deseo, que son sobre el futuro, y bueno, sobre el futuro Aristóteles decía que era no pensar. Claro. Entonces es muy difícil, claro. Es muy difícil. Bueno, si analizamos el futuro de Fernández, cuando no congeniaba con Cristina Fernández, sí. Y después parece que su futuro hizo congeniar. Claro. Capaz que el futuro tan promisorio y tan aventurero y tan posible, sí. tan exitoso que plantea, tal vez sea justamente un revés muy difícil para enfrentar. Yo creo que sí, Fernández es Fernández Pérez, ¿viste? Siempre hay una tara gallega, ¿viste? Como tenía Valle Inclán, Benito Pérez Galdós, la tara gallega que que ellos siempre buscan atajos para explicarla. Cuando vos agarrás hombre, esto es así. Es un atajo al saber. ¿Qué podés decir? No podés decir más, no podés decir más. Si uno medianamente piensa en la situación argentina, es una situación grave. Están diciendo que los fondos internacionales, estos fondos buitres, que no tienen alma, la humanidad no tiene manos ni pies, ¿no? Estos que dicen que son maestros en humanidad, ¿viste? Todos ellos, cuando muere alguno de estos grandes banqueros, salen en el diario que murió un maestro de humanidad, ¿no? Y bueno, y Proudhon decía, cada vez que escucho una humanidad sé que quieren engañar. Estos tipos son usureros. Vos fijate, la vez pasada sale que el Banco Central recorta los intereses de las tarjetas. Y el banco hipotecario estaba cobrando el 247% anual. El Banco Central la puso a 55%. ¿Y quién es el dueño del banco hipotecario? Elstein, Eduardo Elstein. Ahora vos fíjate, Elstein, que forma parte del Congreso, es secretario del Congreso Judío Mundial. Y este tipo que siempre son filántropos, y pone, el diario, yo escribí un pequeño artículo, el filántropo Elstein es el presidente, el diario Popular, el filántropo Elstein es el presidente del Banco Hipotecario. Un filántropo que te cobra el 247% anual de intereses. Es una contradictio in subjectum, es una burla. ¿Qué tiene? Entonces, es muy difícil, a mí me resulta difícil pensar que estos filántropos, que son los dueños de los bonos de Argentina, vayan a descontar y perder un 40% de 300.000 millones de mangos. A mí me resulta muy difícil. Y mucha plata para dejarla ir. Dejarla ir así, en nombre de la humanidad. No, si fuera en nombre de... Sin embargo, se recuerda a toda la sociedad argentina que el campo, los pequeños productores, las pymes que van a querer ayudar, son los primeros que están pagando, ¿no es cierto?, esa media económica, esa media que trabaja, tiene que estar bancando un poco, ¿no?, el consumo gratuito de abajo. Está bien que es un paliativo pero siempre es un hay consumo paliativos gratuito. Que parecen eternos, no se genera empleo para que la gente empiece a trabajar. Y después tenemos arriba
los de arriba de todo, que son estos Erstein, Werten, Globo Sí, sí, Copatel, ¿no es cierto? Sigmund, Midling. ¿no? Mindlin, qué sé yo, que es toda una camada, y esa camada, sin embargo, no la tocan ni se queja, porque Nada. eso no sufren nada, no Y tienen mira nada. la Barrigol, no recibió ninguno, hubiera aumentado aunque sea 1 punto, 2 puntos de impuestos a la minería, no se le puso nada. No se le aumentó el impuesto a los laboratorios, a todo ese lobby de laboratorios que se la Bueno, llevan. son los que financiaron la campaña de él y de Claro, Macri, ¿no? claro. De Cristina Fernández y de Macri. Y bueno, es muy difícil que nosotros podamos salir. Y por otra parte, las reformas que proponen, por ejemplo, el TAS judicial, en realidad es un retoque, ¿no? No hay gran reforma, no es que le van a tocar el sueldo a los jueces, que hay jueces que ganan 770.000 pesos por mes de jubilación. El promedio es 272.000 pesos, contra 15.000 pesos que gana la mínima. No tiene ningún sentido. El arco es muy grande. La última vez que estuvimos en disenso, creo que el anteúltimo programa, lo hicimos con un profesor español, el hijo de Gustavo Bueno, del filósofo, que era del PC, ¿no? El padre, y este muchacho también debe ser del PC. Y viene y me dice, uy, Alberto, estoy jubilado, tengo 67 años, me jubilé. Y me jubilé con la máxima, porque yo trabajé 40 años como docente. Pero como la máxima, sí, la jubilación máxima en España, la máxima para todos, para presidentes, diputados, todo, es 2.200 euros. Que es importante, 2.200 euros, pues, no sé cuánto está el euro, pero debe ser No, igual 200.000 pesos. para la vida española. Pero la mínima, 900 euros. Entre 2.200 euros. Hay una cierta, la pirámide no es que se hace, que está, es una pirámide medianamente racional, proporcionada. En cambio, ¿cuál es la diferencia que hay entre un mínimo y 770.000 pesos? Esto tendría que, no se puede $10.000 sin dólares, casi $10.000, más de... Pero más de sí, $10.000. a mí me dijo Archie que estaban cobrando 11.000, me dijo una vuelta a Pose que cobraron 11.000 dólares, el servicio exterior. Y entonces no te da ganas ni de hablar con ellos. A mí me invitan y ya estoy pensando, como yo cobro 15 y este cobra 11.000 dólares, ya no voy a comer. No es que esté preocupado con Archie. No es que esté preocupado ni nada, pero es una injusticia que es existencial el tema. Ahora, si vos me decís, yo cobro 15 y el otro cobra 100.000, bueno, 103.000 es la máxima jubilación en el sistema regular. Bueno, está bien. Está bien, bueno, hay una gran diferencia, hay casi un 10%, no sé, un 900% de más. Pero bueno, pero no 15.000 a 770.000. Es un despropósito, un desatino, es absolutamente irracional. Y eso no lo tocaron. Tocan esa cosa de los jueces que tienen que pasar 10 años para hacerle un promedio de lo que le van a jubilar, que tienen que aportar 2 o 3 puntos más, pero no tocan nada, no le tocan el 82%, no le tocan nada. Entonces también es una parodia. El tema de la jubilación es otra parodia. Y así entonces van repitiendo medidas que en realidad son absolutamente inoperantes, porque no transforman la realidad. Esto es lo que yo noto. Es decir, un buen gobierno tiene que tener en cuenta 2 cosas. La concordia interior es fundamental. Y después tiene que tener en cuenta la equidad. Es decir, darle más allá de la ley a aquellos que necesitan, darle lo que fija la ley a aquellos que tienen y quitarle a aquellos que tienen más y que superan todo. Y esto es así. Tiene que ser equitativo, no es simplemente dar. Ser equitativo también es saber quitar. Eso se llama, en este libro hay un artículo, uno de los que trato de esto casualmente, la epiqueia. Aquí está, la equidad, la excepción ante la ley, la epiqueia. Es decir, si nosotros no tenemos en cuenta
Si un gobierno tiene en cuenta esta idea de equidad, difícilmente pueda gobernar bien. Esto es lo que yo veo. Por supuesto que lo que digo no le importa a nadie un belín, pero No, bueno. pero en la política argentina medio como el tema de la equidad no se contempla, porque están los intereses partidarios, grupales, ¿no? Jacobinos, ¿no es Claro. cierto? Por sectores. Y bueno, nosotros tenemos gobierno, todos los gobiernos nuestros son jacobinos. Todos los gobiernos nuestros son jacobinos. Tenemos, Juan, decían los griegos se diferenciaban de los persas, a los que le decían bárbaros por la forma de hablar, bla, 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 decían bla, 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 bar, y quedó bárbaro, ¿no? Porque hablaban bárbaro. Como nos pasa a nosotros con los norteamericanos cuando hablan rápido, que parece un pato, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿qué decía? Platón dice, la diferencia entre los griegos y los bárbaros, que los griegos tenemos polis, y los bárbaros tienen tribus. Y nosotros somos el único país que nosotros teníamos, había un Estado, por ejemplo, en el tema de las jubilaciones, había 4 personas que aportaban por una jubilada, lo que sea. Esto se dio totalmente vuelta. Ahora tenés 4 jubilados por uno que trabaja. Entonces, el Estado deja cumplir con su función. Los gobiernos se han acrecentado, es una salida laboral. Argentina en 1910 tenía 7.000 empleados públicos. Porque hasta 1935 no se cobraron impuestos en Argentina. ¿Por qué? Porque las exportaciones eran mayores que el gasto que tenía el Estado. Hasta 1935 no se cobraron impuestos en Argentina, no hubo un solo impuesto que se cobrara. Ahí estamos. Entonces el hombre tenía su casa, no tenía que alumbrar, tampoco habría alumbrado barrio. ¿Quién iba a barrer una calle de tierra? O cazar perros, yo qué sé. Bueno, pero el tema es que se dio vuelta. Entonces, nosotros que teníamos un cierto estado de bienestar, hemos pasado ahora ¿a qué? Hemos pasado, el único país que pasó, de la polis a las tribus. Ahora tenemos tribus. Hace años que tenemos tribus, nuevas tribus, como dice Michel Maffesoli. La tribu de los sindicalistas, la tribu de los empleados públicos, la tribu de los gays, ahora la tribu de los abortistas, la tribu de los medios, como de los periodistas, la tribu de los filósofos, y hay una cantidad enorme de filósofos en la televisión que no lo son. Entonces vos tenés tribus, y cada tribu defiende sus intereses, entonces cada uno tira para su molino, agua para su molino. Y esto no lo gobernás, lo tenés que gobernar con equidad. Le tenés que sacar a uno y le tenés que dar a otro. Pero entonces, ¿todos de quién tiran? Tiran de la teta del Estado. Y el Estado está fundido. Vamos a ir un pequeño corte. Bueno. Me gustaría que toquemos el tema en esto de autoridad y si falta de autoridad y todo es porque también hay falta de castigo, ¿no? O no hay ¿no? una penalidad por eso vale todo. Vamos a un pequeño corte y seguimos con el filósofo Alberto Huela. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
continuamos aquí en Contracara con el profesor Alberto Buela. Había quedado en el bloque anterior, hablamos de, ¿no es cierto?, todo esto que estabas planteando, ¿no? La falta de equidad, pero también de autoridad al gobierno, jerarquía, es decir, se supone que hay una jerarquía, hay una autoridad, ¿no? Y también en una sociedad para que funcione tiene que haber premios y castigos, se supone, claro, ¿no? Si no hay premios y castigos, ¿no es cierto?, es un viva la pepa un poco, ¿no? Y creo que en la Argentina estamos viviendo eso, que es un poco lo que plantea tu libro, ¿no? La falta de virtud, la avaricia, ¿no? El resentimiento que empieza a gestarse en todo este tipo de sociedad, que también genera dolor, inconsistencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede restablecer o qué tiene que simbolizar la autoridad? Vos hablabas del gobierno, sí, etcétera, pero la autoridad es el padre, el tipo que tiene autoridad. Bueno, esto es un tema muy lindo, ¿no? Que fue tratado en la filosofía contemporánea por un filósofo italiano que no lo lee nadie, pero me dijo un profesor italiano, Alessandro Campi, me dice, Alberto, dice, pero nadie lee, se llama Giuseppe Renzi, que era ¿cómo se llama como este Milei, que son anarquistas? Era un anarquista, Giuseppe Renzi, escribió un libro sobre la autoridad que es extraordinario, ¿no? Entonces, los romanos le decían autoritas, viene de autor, el que crea algo, ¿no? Y entonces se plantea el tema de la autoridad. Después hay un filósofo contemporáneo que murió hace poco, 103 años, Hans-Georg Gadamer, que fue discípulo de Heidegger. Y el tema de la autoridad lo trata también la autoridad San Agustín, ¿no? San Agustín trata todo. Cuando el tratado de Magistro sobre el maestro. ¿En qué se funda la autoridad? Bueno, en definitiva, la autoridad se funda en el saber. El saber es el que funda la autoridad. Por eso, un hombre de bien se prepara para ser gobierno. No cualquiera puede ser gobierno, no cualquiera puede ser presidente. Tenés que preparar. Es decir, tenés que saber. Y pasa esto, porque muchas veces está la autoridad militar, ¿en qué se apoya? Se apoya en la jerarquía militar, se apoya en un código de justicia militar, un código de procedimiento. Los mismos abogados tienen una jerarquía según el procedimiento que llevan a cabo. Claro. Los jueces tienen una jerarquía, pero los militares tienen jerarquía, los bomberos tienen jerarquía, los enfermeros tienen... Es decir, pero esa es una jerarquía exterior. En la jerarquía está, la autoridad está fundada en el saber. Cuando un padre, por ejemplo, tiene autoridad cuando le sabe explicar al hijo por qué tiene que hacer eso y no lo otro. También le puede pegar, pero eso no es autoridad, eso es autoridad externa o una autoridad represiva. Por ejemplo, la policía tiene la autoridad como la autoridad represiva, tiene que reprimir. Eso es un resorte del Estado, la represión. Eso es cuando corre un peligro mayor, supongo. Claro, ¿no? si corre un peligro mayor. ¿Por qué? Porque los tipos tienen que de alguna manera tomar ese individuo aislado o ese grupo aislado y con la fuerza del Estado reducirlo a la ley. Entonces tiene que ejercer represión. Tiene que atrapar. Como el padre, ¿no? Como el padre. El padre, bueno, ¿cuándo es que ejerce represión el padre? Cuando, bueno, es un tema grave. Por ejemplo, va en un auto, un padre le va hablando, no saques la mano por la ventanilla, que te puede venir otro auto, no saques la mano por la ventanilla. Y por ahí viene un auto pegado y ya le dijo 2 o 3 veces. Entonces el padre le pega una palmada al tipo, claro, le saca el brazo y le salva el brazo. Eso y lo reprimió. ¿Me entienden? Es decir, no hay que tenerle miedo. Un tipo, ahora abuela habla de la represión porque es un represor. Es un represor. No. Es un represor. ¿Cuántas veces a nosotros nos ponían en línea? Claro, con un bife. Un par de cachetazos. O un coscorrón. Claro. Yo tenía un maestro en 5º grado, le llamaba Urquía, el rey del coscorrón. Nos pegaba cada coscorrón Urquía. No nos pegaba con la mano. Venía con... Sí. Te quedaba la cabeza que te zumbaba. Y no hacías más eso.
Ahora decís, bueno, está bien, no podés imponer el coscorrón. Después alguno ve esto y va a decir, bueno, Vuela propuso imponer el coscorrón. Bueno, No, pero aparte estaba aceptada hasta por los padres. Pero el tema es, está vinculada a la autoridad el saber. Y el saber, la autoridad también está vinculada a la represión en casos extremos. No es. Pero una cosa es la represión y otra cosa es la violencia, que son cosas distintas. La fuerza es la que vos usás. Por eso el Estado tiene, dice Max Weber, el monopolio de la fuerza, no el monopolio de la violencia. Porque la violencia no es otra cosa que sacar de golpe, correr la cosa, o el hombre, o la acción del curso natural. Eso es violencia. Del curso natural que va llevando, la violencia es eso. Es decir, un tipo que normalmente puede seguir viviendo, lo matan. Eso es violencia. Porque lo sacan en forma intempestiva del curso natural de los acontecimientos. Puede ser también como una forma también de salvarle la vida, o puede ser benevolente la violencia. No, la violencia no es nunca benevolente. ¿Nunca? Nunca. No, la violencia no. La fuerza sí. La fuerza puede ser benevolente. La violencia no, porque te saca en forma intempestiva del curso natural. Este es el tema fundamental. El Estado tiene que ejercer la fuerza. Tiene que ejercerla. Pero no puede ser ejercer en forma inmediata, en forma mediata, puede el Estado establecer un sistema de castigos que se forma. Se puede decir en la década del 70, cuando había contraviolencia, eso. No, el Estado nunca, bueno, digamos, el Estado, vivimos, ¿no? Ok, pero una cosa es si el Estado practica en lugar de la fuerza la violencia. Bueno, eso pasa en los estados totalitarios, que practican la violencia, pero un Estado democrático no necesita practicar la violencia, con la fuerza le alcanza y sobra. Pero para eso tenés que tener elegir un sistema republicano de gobierno. Si vos exigís un sistema republicano o una monarquía parlamentaria, como pasa en España o en Inglaterra, vos tenés que ejercer la fuerza. No podés ejercer la violencia. La violencia la ejercés en los estados totalitarios, sí, lo mandás al tipo y lo mandás al Gulag, claro. Lo mandás a Siberia, claro. Lo mandás a un campo de concentración. Claro. Pero no la autoridad está vinculada entonces al saber y tiene un resorte, y tiene que tener un resorte que es la fuerza. Cuando decimos eso en una sociedad que existe, llamémoslo, una forma de que no hay castigo, ¿no? Impunidad, bueno, es malo. Bueno, ese es el otro. Un punto al otro donde estamos yendo, es un péndulo que va. Y bueno, eso es la anomia. La expresión clara de la anomia no es tanto el tema de la falta de autoridad como, casualmente, la relación entre la culpa y la pena. La culpa y la pena, el castigo y el castigo y el delito, es decir, premios y castigos. Bueno, eso se da en las sociedades que caen en la anomia, es decir, la falta de norma. Y el primer hecho de falta de norma es la ausencia de la punición. Cuando una sociedad no tiene punición, es una sociedad que se va deslizando lentamente a la disolvencia. Claro. Se desliza hacia la decadencia. Porque vos tenés que tener un umbral, un límite, el umbral de la casa, tenés que tener un umbral, es decir, bueno, de este umbral no se pasa. Y si vos no tenés umbral, es una sociedad que se hace delicuescente, se va disolviendo como la manteca al sol. ¿Argentina es una sociedad de esa naturaleza? Sí, Argentina es una sociedad de esa naturaleza hace muchísimos años. Se disolvió las relaciones entre la culpa y la pena. Y ahí no hay tutía, porque si vos no recuperás eso, no recuperás nada. Es más, incluso en sociedades cuando se van tornando más injustas, se le aplica la pena a aquellos que no merecen el castigo, que es peor todavía. Hay gente presa que no tendría que estar presa,
y está presa. Eso es peor, porque eso es una injusticia flagrante. Lo vemos en una sociedad que de repente, no por la justicia en sí, sino porque busca que se resuelva un tema que pueden pensar que va a demorar mucho. El caso de que es un accidente, un asesinato, un crimen o algo que está medio en la dudosa y que ¿no es cierto? Los vecinos, sale todo el mundo y dice queremos justicia, como si la justicia se impartiera en 24 horas. Claro, pero lo que pasa que nosotros, a pesar de que el Estado es un Estado débil, que no tiene dinero, absolutamente nada, sin embargo, se ha impuesto en Occidente el Estado sobre la sociedad. Se ha impuesto sobre la sociedad civil. La sociedad civil no tiene poder, cada vez tiene menos poder. Tiene menos poder la comunidad. Entonces, como no tiene poder y no hay ningún instituto, ninguna institución del Estado que los contenga, salvo el defensor de la comunidad, estos defensores que están al ñudo ahí, porque no pueden hacer nada. Es decir, el Estado se ha transformado en una máquina de absorción, absorbe todas las energías de la sociedad. Entonces la sociedad, cuando se quiere manifestar, no tiene ningún instituto y se tiene que manejar en la calle. Entonces protesta, pero eso nadie lo recoge. Si eso lo recoge una institución del Estado y actúa como tiene que actuar en forma eficiente e inmediata, pero no actúa. Esto te muestra a las claras que en Occidente y en Oriente los estados han de alguna manera absorbido a las comunidades. Por eso los norteamericanos, que siempre están a la cabeza de todo, por eso son los más inteligentes, los más buenos, los más sabios, todo. Bueno, en general, los norteamericanos, los filósofos norteamericanos han planteado un dilema que es casualmente el comunitarismo. Es decir, señores, nosotros tenemos que volver, aunque más no sea en algún estado, tenemos que volver a la comunidad, porque la comunidad se maneja con valores, la sociedad con contratos. Nosotros tenemos que volver a la comunidad, porque este estado nos está asfixiando. Eso se da sobre todo en Texas. En Texas no quieren pagar impuestos al Estado Nacional ni nada por el estilo. Hay muchos movimientos de decir, no, mira, muchachos, nosotros tenemos que vivir con cierto margen. ¿Cuántos somos? Podemos ser 2 millones de tipos, bueno, podemos vivir en Texas. Y las comunidades, tenemos que ir a comunidades chicas, estas comunidades que se autoabastezcan. Esto es lo que están planteando, de hecho, hace ya muchos años, hace como 30 años que está esta polémica entre los liberals y los comunitaristas. Bueno, y los liberals norteamericanos, ¿qué quieren? No, más Estado. Y los comunitaristas quieren más comunidad. Nosotros acá, esta polémica no se da porque a nadie le importa nada. Nosotros no existe, el Estado existe simplemente como un órgano recaudador para darle de comer a los empleados del Estado. Toda la crisis argentina, ¿qué es? Que tiene 4,5 millones de empleados públicos que absorben todas las energías del país y que no se lo puede echar porque es impolítico. Y si se los echa no saben qué hacer. No, aparte sumado a eso, planeros. Planes y la marencocha. Hay 19 millones de personas que viven colgados de la teta del Estado. 19 millones sobre 40. Es mucho esto, es mucho. Se calcula que son 12 millones las personas que aportan, que trabajan por su cuenta, por lo que sea. Eso es inmantenible. ¿Por qué? Bueno, esto lo dice muy bien Dalmacio Negro Pavón, este prologuista mío. Lo dice muy bien porque estamos en la estatología. Estamos en la estatología, es la admiración del Estado. La admiración del empleo público. Es el non plus ultra, no es como en la época que yo era muchacho que había terminado el secundario y mi madre decía, no, pero yo quería había entrado a trabajar en una matricería como tornero. Y dice, pero ¿cómo? Vos sos egresado del Pellegrini y vas a entrar como tornero. Vos tenés que ser empleado bancario. ¿Por qué? Porque ella conocía que el empleado bancario tenía una buena jubilación
que tenía vacaciones y tenía unas ciertas ventajas y quería que fuera empleado bancario. ¿Me entendés? No, entonces, ¿ahora cuál es el negocio? Y ahora el negocio es el empleado público. Juan, esto se cae de Maduro, ¿no? No, hay mucho de eso. Vamos a un temita que también a mí me resulta, ¿no? Vimos el presidente que de alguna manera hace poco estuvo con su viaje a Europa, recorrió varios países, tiró de la manga para que lo acompañen en todo el pedido al Fondo Monetario, que haya, ¿no es cierto?, negociaciones. En realidad lo que se le debe es cada vez menos al fondo y se le debe mucho más a estos buitres. Pero bueno, claro, todo está concentrado en el Fondo Monetario como el más peor de todo. Bueno, es el viable también. Es el viable. Bueno, es el pescable porque todo el resto está en secreto, bonos, nadie sabe ni quién los tiene, ni cómo se tienen, y se renegocian, en fin. Pero más allá de todo, estuvo recorriendo Europa, estuvo en el Vaticano, fue con su concubina, ¿no es cierto? Se puede decir la señora porque no es. Comulgaron en misa, ¿no es cierto?, con el obispo, ¿cómo se llama? Marcelo Sánchez Orondo, y después vino acá con el tema del aborto y salió con el aborto más allá de todo lo que se plantea. Entonces, por un lado, hace un pecado mortal por naturaleza desde el punto de vista católico, y de repente vemos por el otro lado que presenta un proyecto de ley que lo transforma, llamémoslo, en una especie de excomulgado de la Iglesia después de haber hecho lo que hizo. Y bueno, pero acá el tema es el siguiente. Por un lado, la Iglesia hace ya muchos años entró en un proceso también de delicuescencia, ¿no? La Iglesia, las verdades, los dos dogmas, todo eso, lentamente se fueron disolviendo. Y por otro, el presidente es un hombre que forma parte de lo políticamente correcto. Todos sus discursos son discursos como hechos, son todos cortados por la misma tijera, ¿no? Ninguno te va a sorprender. Y para mí el aborto es un crimen políticamente correcto, porque es el crimen, se mata a una criatura y se mata con el permiso y la aquiescencia del Estado, todos sus organismos, el sistema de justicia y el sistema médico nacional, todo va dirigido ¿a qué? A cometer un crimen políticamente correcto que nadie puede reclamar nada por ese crimen. Aparte de que el Estado mismo tiene que pagar para hacer el crimen, ¿no? Entonces, si un hombre, que él dice que es un hombre de derecho, no distingue un asesinato punible de un asesinato que no es punible, poca enjundia intelectual tiene. Poca enjundia intelectual tiene, porque tiene que saber, al ser políticamente correcto, ¿esto qué quieren decir? Ahora van a presentar un proyecto por el cual las mujeres pueden abortar y al mismo tiempo van a otro proyecto para proteger a las madres que están embarazadas. Pero se entiende la contradicción tan grande. Pero presenten un proyecto para proteger a las madres embarazadas. Después esas madres embarazadas que tienen los chicos, si no los pueden criar, que haya un organismo del Estado que, como estaban los niños expósitos, un patronato de la un infancia, patronato o lo que sea, que recoge a esos niños, que les den una educación adecuada y que salgan buenos patriotas y buenos argentinos. La solución es matarlos. No, la solución es más trabajosa, pero es educarlos y hacerlos útiles a la vida de la patria. Entonces, estos son temas muy graves. Por eso, la vez pasada yo fui a la Universidad de Mendoza, me encontré ahí con unos muy buenos profesores y me dicen, profesor, ¿usted qué piensa del aborto? Es un crimen políticamente correcto. Hay que explicarle por qué es políticamente correcto, pero es un crimen. Entonces, esto, y me dice un profesor, Mateo Dalmazo, que es un muy buen profesor, me dice, y si la verdad que en filosofía no cabe ni siquiera preguntarse por el aborto. No, porque yo no leí ningún filósofo en serio que se pregunte, que escriba una página sobre el aborto, porque es algo que no merece
pensar, es una contradictio in terminis. Entonces, lo que ha hecho, ahí convergen dos cosas fundamentales en esto que vos me preguntás. Por un lado, la inopia del presidente. Y por otro lado, la inopia de la Iglesia, que nunca, yo por lo menos jamás la escuché decir nada a la Iglesia que fuera en contra de algún poder público, nunca. Y sobre todo la Iglesia argentina. Yo nunca leí una declaración en 70 años que tengo de la Iglesia, bueno, 70 yo no leía cuando tenía 0 años, pero pongámosle de los 60, claro. Nunca leí una declaración de la Iglesia en contra de los poderes públicos, nunca. Salvo cuando fue el 55 o contra Perón y esas cosas, pero duró poco también, ¿eh? Enseguida la Iglesia le levantó la excomunión, se arregló todo, quedó todo en una especie de pastiche que nunca nadie supo nada. De modo tal que esto es lo que tenemos. ¿Prosperará o no prosperará? Yo no sé. Claro, pero entendiendo que la sociedad a través de los senadores dijo que no, es como que volver de vuelta a la palestra sobre un tema que divide a la sociedad y parece que buscar en elementos para entretener mientras se cubre todo este manto de farsa del engaño de que somos los grandes y vamos a negociar porque nosotros imponemos ideas que vamos a crear. No podemos imponer nada, cuando desarmaron pero todo. No podemos imponer y no podemos pedir caridad a aquellos que ignoran la idea de caridad. ¿Cómo nosotros le vamos a pedir a los usureros que los usureros dejen de ser usureros por un rato y nos cedan el 40% de sus ganancias gratuitamente? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior la despilfarró. El gobierno anterior fueron unos buey corneta, una verdadera porquería. Yo creo que fue el peor gobierno de la historia argentina, que yo tengo noticia, fue el de Macri. El peor gobierno de la historia argentina. Pero, ¿qué le vamos a pedir ahora a los fondos buitres? Que digan, no, nosotros vamos a ceder. ¿Qué debemos? No sé cuánto se le debe, Juliano debe saber, como 300.000 millones. Entonces le vamos a decir a los fondos buitres, mire, ¿sabe qué? Ustedes nos descuentan el 40% y ellos gratis. Bueno, ya ganan de por sí, aunque descuenten. Ya ganan, pero no, eso, es decir, dependemos por un lado de eso. Y por otro lado, ¿qué dependemos? Es decir, dependemos que en el tema del aborto, ahí dependemos de los senadores. Si los senadores tienen, pero estos son senadores con C, no con S, ¿me entendés? Son grandes comilones a la noche. Entonces estos senadores con C no van a hacer nada. Van a seguir, van a mantener su espacio, mantener su espacio, su forma. Ahora en esto, que lo acabas de decir, un gobierno se fue que fue un desastre, dijimos, que heredó el gobierno de Cristina, que se suponía que fue un desastre, que heredó el gobierno de Néstor, que también se suponía que era un desastre, y de la Rúa, y Duhalde, y etcétera, etcétera. Si vamos para atrás, pero el tema en todo esto es que no hay castigo. ¿Por qué no va nadie en cana? Es decir, se despilfarraron miles de millones que generaron tanta pobreza, no hay empleo, hay violencia, hay droga, hay qué sé yo, hoy te roban, asaltan, aparecen motochorros, en 2 minutos te cepillaron y matan a los viejos, es decir, no hay nadie de los grandes ladrones o los grandes despilfarradores. Por eso te han despilfarrado. Escúchame, Aldo Piñanelli, que Dios lo tenga en la gloria, que era un economista peronista, fue con Duhalde presidente del Banco Central, me lo dijo a mí, y dice, yo estimo aproximadamente que los Kirchner se llevaron, despilfarraron, usaron, o se fue la plata, 120.000 millones de dólares. 10.000 millones por año. 10.000 millones por año. Es una enormidad. Macri, en 3 años, quemó 47.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, nada más. Nada más que el Fondo. Vaya a saber lo que se llevaron de otro lado. Pero se llevó 47.000 millones en 3 años, porque el primer año no. Ahora vos fíjate, toda esa plata suma un paquete de 160.000, 170.000 millones de dólares. Y esa masa enorme de dinero, ¿a dónde fue para? Se la tragó la tierra.
no se recupera nada. Lo peor es que después se ponen en la oposición y opinan. Lo que yo pregunto es cómo no hay una justicia determinada en la Argentina, Nada, no hay. donde diga, señores, como se hacía en la época colonial, que tenía el juicio de residencia, Claro. donde de alguna manera entrabas y te ibas, más allá de que no robaras, supongamos, pero despilfarró el dinero público. Claro. ¿Quién paga por eso? Entonces, cuando estamos Es hablando de terrible. violencia, dolor, falta de autoridad, resentimiento, avaricia, es muy difícil poner la equidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muy Toda una serie de factores, Es la muy virtud. ¿Cómo se puede hablar de virtud frente a estas cuestiones? Bueno, el tema que planteo en este libro es que como nosotros estamos en una sociedad que no tiene certezas, no hay certeza. Estamos con un hombre, el hombre es un sujeto caprichoso, que no respeta ningún deber, reclama derechos, pero no cumple con ningún deber. Entonces la ética que venía de la época de Kant, la ética ilustrada, la ética del deber ser, obra de tal forma que la máxima de tu acción se transforme en ley universal, decía Kant, todo el pensamiento ilustrado. Esa ética dejó de existir, ¿no? Entonces hay todo un movimiento en los últimos 30 años en filosofía, tanto en la filosofía anglosajona como en la filosofía continental, van convergiendo por primera vez en muchos siglos, convergen en un tema que es rescatar, ¿qué cosa? Rescatar la virtud. Es decir, a ese individuo que se llama Juan Palomo, yo me lo gano y yo me lo como, la única posibilidad de sublimar su individualismo es presentarle la posibilidad de recuperar la virtud, porque los deberes se transmiten, ¿no? Los deberes se pueden heredar, las virtudes no. Entonces es una cualidad del individuo. Entonces todo el esfuerzo está dirigido a eso. Está dirigido a ver si ese individualismo exacerbado nosotros podemos sublimarlo y que vea que a través de la virtud puede recuperar la persona. Este es el tema. Alberto, muchísimas gracias. La verdad que hemos tenido esta linda conversación y aparte por todo esto que nos está pasando, que no es ajeno a otros países hermanos, ¿no? Latinoamericanos, que todo es una misma ensalada. Pero bueno, el dolor, la angustia, ¿no es cierto? Y después depende de qué colectivo tiene más prioridad. Ahora dijiste, ¿no? Esos pequeños grupos, ¿no? Hoy tienen algunos, ¿no? Los de género. Las tribus. Las tribus. Bueno, hoy hay una tribu en la cual tiene más poder porque, bueno, tiene todo el poder del Estado. Y bueno, rompe con eso, con las virtudes de una sociedad que puede llegar a enriquecerse y que lamentablemente no. Alberto, muchísimas gracias. ¿Volvés con Disenso en breve? Sí, en breve volvemos. Yo calculo que tendremos que volver en el lapso de esta semana. Bien, ojalá. Si aparece Maresca. Aparecerá, lo vamos a buscar. Vaya a saber. Alberto, mil gracias. Gracias por todo. A todos ustedes, muchísimas gracias y los espero en otra entrega de Contracara. Se nos fue un poco el tiempo. De Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Pensemos, acuérdense del libro Virtudes contra Deberes, de Alberto Vuela. Les recomiendo, los que quieran, pueden adelantar su compra, ¿no? Sí, pueden adelantar la compra ahí ¿Tienen escribiendo. que ir a España a comprarlo? No, pueden mandar escribir un ahí y le dan correo. las condiciones. Listo. Los esperamos en la próxima semana. Mucho gusto. Hasta pronto y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.